Buenos días, nuevamente bienvenidos a la charla del pabellón inmobiliario online. En el evento de hoy nos acompaña el coordinador del equipo económico del Ministerio de Vivienda, David Andrade, quien nos hablará de tendencias y perspectivas por parte del gobierno en inversión inmobiliaria para el 2021. También nos acompañará el gerente de estructuración del Círculo de Inversionistas Innovadores, CII, Carlos Agudelo, quien nos hablará sobre las diferentes alternativas de inversión en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Por favor, disfruten del evento. Bienvenidos. Agradecemos nuevamente la presencia en el evento del coordinador del equipo económico del Ministerio de Vivienda, David Andrade. Hola, David, bienvenido. Agradecemos tu participación. Hola Heidi, ¿cómo estás? Un saludo a todos los asistentes del pabellón inmobiliario. Adelante, David. El día de hoy les traigo como representante del Ministerio de Vivienda una pequeña presentación de lo que fue el 2020, los retos que implicó y cuál fue la estrategia de reactivación lanzada por parte del gobierno nacional para hacer del sector vivienda el protagonista de la reactivación económica y social del país. Lo primero que hay que decir frente a 2020 es que implicó un reto sin precedentes en términos de desafíos económicos y sociales. De hecho, la economía colombiana el año pasado se contrajo 6.8% y esta contracción representó la mayor contracción en la historia del país, incluso superando la crisis del UPAC hacia finales de los 90 y la contracción causada por la Gran Depresión en los años 30. Esta contracción se observó en todos los sectores, incluyendo el sector vivienda, que se contrajo cerca del 27% el año pasado. En respuesta a tal desafío, el gobierno nacional en su conjunto empezó a pensar en las medidas que debían hacerse más allá de la atención inmediata a la emergencia y mirando en el mediano plazo hacia la reactivación. Una de las primeras cosas que saltaron a la luz en este contexto fue que el sector vivienda resultaba clave como parte de esa reactivación. Todos los organismos multilaterales, incluyendo el BID, la OCDE, el Banco Mundial, reconocen al sector vivienda como un protagonista en estas estrategias de reactivación porque el sector vivienda cumple dos roles. Un rol que es social, en el sentido de atender a los hogares de menores ingresos y brindarles oportunidades, uno, para ser propietarios, y dos, para resolver su situación de pobreza y de déficit habitacional. Y por otro lado, el sector vivienda tiene un rol contracíclico o económico, por así decirlo, en el sentido de ser uno de los sectores que reactiva más efectivamente la economía nacional, no solo por la cantidad de empleos que genera y la participación que tiene en la generación de valor agregado, sino también porque el sector vivienda es un sector que tiene encadenamientos con varios sectores. De hecho, en Colombia son 34 los sectores que están encadenados al sector constructor. Esa demanda de insumos intermedios, pues, hace que cuando se reactiva el sector constructor y edificador en particular, se impulse también a todos estos sectores, particularmente el sector industrial. Así, Colombia, el 27 de mayo del año pasado, el presidente Iván Duque anunció los 200.000 subsidios de vivienda. Esta es la estrategia más ambiciosa en términos de vivienda y de reactivación enfocada en la vivienda, la historia de Colombia. Cuando se compara en términos históricos con otros programas, pues estos son los más altos niveles de asignación que se esperan hacer, con 200.000 subsidios a asignar entre 2020, cuando empezó la estrategia, y 2022. Esta estrategia consiste en dos componentes: 100.000 subsidios dirigidos a la vivienda de interés social, es decir, aquella vivienda cuyo valor no supera los 135 salarios mínimos o 150 salarios mínimos las grandes ciudades, y 100.000 subsidios dirigidos a la vivienda no bis de segmento medio, aquella vivienda cuyo valor es superior a los 135 salarios mínimos y no supera los 500 salarios mínimos, es decir, 454 millones de pesos. Lo primero que hay que decir frente a los resultados de esta estrategia es que el primer impulso que dio fue aumentar el interés de los hogares colombianos por la compra de vivienda. Eso se observa, tanto si uno observa un indicador como el índice de confianza al consumidor desarrollado por FEDesarrollo, que muestra que la vivienda es el componente o el sector donde la disposición a comprar ha aumentado más rápidamente, recuperando 49 puntos porcentuales desde abril. O si uno mira un indicador
que uno podría llamar un poco más blando, pero que igual demuestra el interés de las personas por comprar vivienda, que son las búsquedas en Google por el término comprar vivienda. Colombia es el país de habla hispana donde este término, digamos que ha tenido más búsquedas recientemente, y cuando lo mira en términos históricos, pues ese interés y esas búsquedas por comprar vivienda, particularmente online, pues se encuentra disparados a cierre de año, se encuentra los que no se veían hace. Entonces, lo primero que hizo la estrategia fue precisamente impulsar ese interés de compra de la vivienda. Una pregunta que muchas veces surge es por qué la gente se interesa por en una situación de crisis. Y la verdad es que esto responde precisamente a esa incertidumbre porque la vivienda se constituye en un activo seguro para los hogares, porque es un activo que en Colombia ha demostrado desde hace 2 décadas que se valoriza constantemente, que puede ser una buena inversión o también puede ser una buena adquisición como patrimonio familiar para vivir en él, que muchas veces resulta más barato que el pago de un arriendo. Frente a los resultados de la estrategia, uno puede decir primero, frente al segmento BIS, que ha sido muy exitoso. Este programa se construyó sobre un programa que ya existía, que era Mi Casa Ya. Ustedes sabrán que Mi Casa Ya es un programa que otorga 2 beneficios. Un beneficio que es un subsidio a la cuota inicial, que puede ser de hasta 30 salarios mínimos, y además otorga una cobertura mensual a la tasa de interés, ¿sí? Que se traduce en una disminución de las cuotas mensuales y de lo que se paga por concepto de intereses por el crédito hipotecario. Ese programa ya venía muy bien, pero lo que se observa cuando uno analiza los resultados a partir del anuncio del presidente Iván Duque el 27 de mayo, es que los ritmos de asignación se dispararon. La última semana se asignaron casi 1.300 subsidios en este segmento, 1.300 hogares que pudieron cumplir el sueño de ser propietarios gracias a estos incentivos, superando los niveles de asignación que se habían visto en toda la historia del programa, incluso en años recientes, cuando ya se había observado una aceleración. Pero por otro lado, uno observa también una mejora en términos de progresividad. Ese programa existe desde 2015 y entre 2015 y 2018, el 70% de los hogares que se beneficiaron de este programa estaban en el segmento de población que tiene ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos, ¿no? Este programa está dirigido a una población desde 0 a 4 salarios mínimos y tiene 2 segmentos con unos beneficios diferenciados para los hogares entre 0 y 2 y para los hogares entre 2 y 4. Antes, el 70% iba para estos hogares entre 2 y 4. Hoy en día, cuando uno observa las asignaciones desde el anuncio del presidente Iván Duque, que alcanzan 40.000 subsidios asignados, uno observa que el 77% fueron asignados a los hogares en el rango de ingresos más bajo. Eso en parte es gracias a mecanismos como la concurrencia de subsidios con las cajas de compensación, un mecanismo habilitado en 2019 que lo que permite es sumar subsidios con las cajas de compensación para que los hogares reciban hasta 45 salarios mínimos, 45 millones de pesos. Y está dirigido a hogares de 0 a 2 salarios mínimos. Este tipo de mecanismos ha permitido aumentar significativamente la progresividad de la política y hace que hoy la mayoría de los subsidios, casi 3 de cada 4 subsidios, estén dirigidos a hogares en este rango de ingresos. Como les decía, alcanzamos ya 40.000 subsidios asignados. Hace 2 semanas se asignó ese subsidio 40.000 en la ciudad de Dos Quebradas. Y además se han asignado más de 13.000 subsidios con la concurrencia con las cajas de compensación. Por el lado de la vivienda no BIS, de segmento medio, también los resultados son muy buenos. Este es un mecanismo que también se construye, un instrumento de política que también se construye sobre programas existentes previamente, programas que ya se habían impulsado en el país, también como mecanismos de reactivación. Recordarán los que se conocían como el Fresh Noise. Estos programas, en el periodo que funcionaron, 5 años más o menos, atendieron a 87.000 hogares. Muy exitosos, sirvieron en el marco de la reactivación y ya habían dejado, digamos, de aplicarse. Ahora,
Los nuevos subsidios asignados se construyen sobre esos programas anteriores, pero tienen unas mejoras en 4 direcciones. La primera es en la profundidad. Esta estrategia apunta a una escala de atención de hogares mucho mayor a la que se observaba antes. Mientras que estos programas en todos los años que funcionaron atendieron 87.000 subsidios, el nuevo paquete de subsidios no BIS para segmento medio busca atender a 100.000 hogares en 3 años, menos de 3 años. Por otro lado, hay mejoras en términos de alcance y en términos de el tipo de viviendas que pueden aplicar. Antes eran viviendas con valores que no superaran los 435 salarios mínimos. Incluso en las primeras versiones eran 335 salarios mínimos. Hoy en día pueden entrar viviendas con un valor de hasta 500 salarios mínimos, lo cual representa mayores oportunidades para los hogares que quieren adquirir vivienda. Por otro lado, se hizo una focalización hacia una población objetivo que tal vez requiere o tiene más necesidad de estos subsidios, y es aquella población que va a comprar primera vivienda. Por esa razón, el 60% de estos subsidios, es decir, 60.000 subsidios, se dirigen a compradores de primera vivienda, una restricción que no existía antes en los programas anteriores. Pero quizás la principal mejora que se hizo en este nuevo esquema tiene que ver con la progresividad del instrumento. Antes, este beneficio estaba determinado en términos de puntos porcentuales de la tasa de interés. Es decir, que un hogar pactaba un crédito hipotecario con una entidad financiera con una tasa de interés y el gobierno nacional le cubría algunos puntos de esa tasa de interés. Era 2.5 puntos porcentuales en la última versión de este programa. Ese era un mecanismo muy bueno porque reducía las cuotas de los hogares, pero tenía un componente de regresividad, precisamente porque la tasa de interés estaba puesta en puntos porcentuales. La razón es que entre mayor fuera el ingreso de los hogares, más grandes podían ser los créditos y las viviendas a las cuales podían acceder, y si usted adquiere un crédito más grande, pues entonces usted va a tener que pagar más intereses. Cuando usted traducía el beneficio de la cobertura de la tasa de interés a plata, pues entonces iban a ser los hogares con mayores ingresos los que recibían más plata por la cobertura. Ahora, en el nuevo diseño, se le da la misma cobertura, una cobertura plana, por un valor de 42 salarios mínimos distribuidos durante los primeros 7 años del crédito, indiferente del valor de la vivienda. ¿Sí? Esos 42 salarios mínimos, cuando se traducen en el ahorro mensual, son 450.000 pesos mensuales que se está ahorrando el hogar en intereses. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que es el mismo ahorro, no importa el valor del crédito. Es decir, que los hogares de menores ingresos, que usualmente adquieren unas viviendas de menor valor, como proporción de la cuota mensual que van a pagar, van a tener un ahorro más grande en términos porcentuales. Esa mejora ha permitido también que entonces sean unos hogares de clase media en consolidación los que puedan acceder a estos subsidios y también se beneficien en mayor proporción. Ese instrumento tomó un poco más de tiempo en habilitarse, dado que era nuevo, tras surtir los trámites de expedición del decreto, de expedición de las circulares de la Superintendencia Financiera y del Banco de la República. Se habilitó el 18 de septiembre del año pasado. Desde entonces, casi 12.000 hogares han recibido estas coberturas NOVIS. También hace 2 semanas se asignó la número 10.000 en la ciudad de Bogotá, pero esto no solo ha llegado a las grandes ciudades, son más de 170 municipios los que tienen hogares que se han beneficiado de este incentivo, repartidos en casi todos los departamentos del país. Adicionalmente, el año pasado el Gobierno Nacional, como una medida complementaria, lanzó las garantías para los créditos hipotecarios de la mano del Fondo Nacional de Garantías. Estas son unas garantías donde el gobierno nacional puede servir de fiador, de codeudor de los hogares, particularmente los hogares de menores ingresos, que muchas veces, a pesar de poder tener el ingreso, se encuentran con barreras de acceso al crédito hipotecario precisamente porque no cuentan con un codeudor, con un fiador. Hoy en día está habilitado este instrumento que lo que hace es que el gobierno nacional sea ese garante de los hogares de menores ingresos. Y además les da una garantía que está 100% subsidiada en el caso de los hogares de 0 a 2 ingresos salarios mínimos, o 70% de subsidio para la prima de esa garantía para los hogares entre 2 y 4 salarios mínimos. Estas garantías están habilitadas para apalancar créditos de hasta
por un valor de hasta 3 billones de pesos o 54.000 operaciones. Adicionalmente, otra de las estrategias que impulsó el gobierno nacional el año pasado, ya no pensando necesariamente en la reactivación, sino un poco más en el mediano plazo, fue la modernización normativa del sector. Ese objetivo se cumplió y se reflejó en la expedición de la Ley de Vivienda y Hábitat, que fue sancionada por el presidente Iván Duque en Valledupar en enero de este año. Esa ley de vivienda avanza en 3 frentes, en los cuales tal vez no sea necesario profundizar en este momento, pero que incluyen medidas muy, muy importantes. Primero es que simplifica la normatividad asociada a los subsidios. Segundo es que fortalece la política de vivienda rural, que desde el año pasado está siendo encabezada por el gobierno, por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Antes estaba en el Ministerio de Agricultura. Y la tercera línea de acción es promover el crecimiento urbano ordenado de los municipios. Algunas de las medidas que se incluyen están, por ejemplo, eliminación de la posibilidad de enajenación de las viviendas adquiridas con subsidios, la promoción de la financiación de vivienda para jóvenes, al ampliar los plazos de financiación, la inclusión de los costos de transporte dentro de los subsidios rurales, la simplificación de los trámites para la adopción de planes parciales y de concertación ambiental a la hora de planear las ciudades, etc. Todas son medidas que apuntan a modernizar el marco normativo del sector y que este sector siga avanzando. Pero por encima de estas líneas de acción está la primera medida de la Ley de Vivienda y Hábitat, que es establecer la política de vivienda como una política de Estado. ¿Esto qué significa? Que la política de vivienda ahora es una política que va más allá de los cuatrienios, ¿sí? Donde sus objetivos y sus metas no se acotan a los 4 años que duran los periodos presidenciales, sino que van más allá. Y lo que permite a su vez también generar estrategias de largo plazo que permitan seguir transformando el sector vivienda en Colombia. Estas medidas se han traducido en una rápida recuperación de los principales indicadores del sector edificador. La variable líder y la que mostró mejores resultados el año pasado fueron las ventas de vivienda. 2020 empezó en enero y febrero con unos muy buenos resultados. De hecho, enero fue en su momento el mejor resultado a nivel histórico en ventas de vivienda en Colombia. Luego llegó la pandemia, llegaron los cierres, llegó, digamos, este periodo de incertidumbre, el periodo más duro de la emergencia, que fue en abril, y eso se tradujo en unas caídas importantes de las ventas de vivienda. A pesar de que se habilitaron canales virtuales, se abrieron espacios como estos de ferias inmobiliarias online, las ventas de vivienda, tal vez debido a la falta de incentivos para los hogares o a esa incertidumbre, cayeron. Luego se fueron recuperando rápidamente, pero fue a partir del anuncio, a finales de mayo, donde realmente se dispararon. Y durante septiembre, octubre y noviembre volvieron a romper los récords históricos que se habían conseguido a principio de año. ¿Qué significó esto para el balance del año? Que 2020 se convirtiera en el mejor año en términos de ventas de vivienda, bis y no bis en la historia de Colombia, incluso en un año con una coyuntura tan difícil debido al COVID-19. En enero y febrero hubo una pequeña desaceleración frente a estos picos, lo cual también es normal a principio de año, pero aún así son unos niveles que siguen por encima de los promedios de los años pasados y que también hacen prever que en los próximos años va a haber un crecimiento sostenido frente a los mismos meses del año pasado y que también hacen vislumbrar al 2021 como un muy buen año para comprar vivienda. En términos comparativos de otros países, pues Colombia también se convierte en un referente de la región y del mundo. Esto es un ejercicio que se hizo para comparar las ventas en 2020 de algunos países para los cuales hay datos disponibles. Y son ventas por millón porque, por ejemplo, un país como México tiene más del doble de la población colombiana o Brasil tiene 4 veces la población colombiana. España tiene más o menos la misma población y fíjense que en términos de ventas, pues
vendió casi la mitad de lo que se vendió en Colombia. Entonces, digamos que el mercado colombiano está funcionando a muy buen ritmo, con unos muy buenos resultados, gracias a estos incentivos que estableció el gobierno nacional. Algunos se preguntan cómo es posible que se den tan buenos resultados en un año así de complicado. Pues hay distintas razones para explicarlo. Uno es que la disponibilidad de subsidios es altísima. Casi todos los hogares del país que no son propietarios pueden acceder a una vivienda con un subsidio, sea Novis o sea Avis. Además, las condiciones en el mercado son ideales. La oferta, hay una amplia oferta de unidades en todo el país que permite que las personas encuentren apartamentos a su medida, donde quieren y a precios accesibles. Y además las condiciones de financiación también son muy buenas. En este momento, las tasas de interés para la compra de vivienda se encuentran en niveles históricamente bajos, lo cual hace que acceder a crédito hipotecario y financiar su vivienda con crédito pues resulte muy atractivo para los hogares. Además de las ventas, otros indicadores que han mostrado muy buenos resultados son el empleo, que se ha recuperado muy rápidamente también después de perder más de 400.000 empleos en abril. El empleo en el sector edificador se disparó y en enero de este año alcanzó el mejor resultado para un mes de enero en los últimos 5 años, lo cual hace prever que también 2021 va a ser muy bueno para el empleo en el sector. Y esto se explica por todas esas ventas que se hicieron en el 2020 son ventas que empiezan a construir edificios que se empiezan a construir este año. El 75% de las ventas que se hacen en el país son sobre planos. Entonces, todas esas ventas que se hicieron el año pasado van a tener que empezar a construirse y ahí es cuando se contratan trabajadores y cuando se genera PIB del sector. Este año es seguro que va a ser un año de reactivación para el sector edificado. ¿Cuáles son las proyecciones que nosotros tenemos? Nuestra proyección desde el Ministerio de Vivienda es que la senda de crecimiento vuelva a terreno positivo en todos los indicadores, particularmente en el PIB. Se espera que en promedio entre 2021 y 2022 el sector edificador crezca en ritmos superiores al 10%, cerca al 14% en promedio entre los 2 años. Y asimismo se espera que, sumando actividades de edificación y actividades inmobiliarias, este sector emplea más de 1.3 millones de colombianos. Frente a las ventas y a las iniciaciones, también se espera que en 2021 y 2022 se alcancen niveles históricos. El año pasado se vendieron 195.000 unidades de vivienda en todo el país y este año nosotros le apuntamos a superar la barrera de las 200.000 unidades vendidas, un nivel que se va a sostener hacia 2022. Y al mismo tiempo, lo que les decía, se espera que todas esas unidades que se vendieron empiecen a ejecutarse y superemos también las 200.000 unidades que entran a construcción en todo el territorio nacional. ¿Esto en qué se va a traducir? En un muy buen año para la vivienda y en una recuperación que es tangible, que realmente transforma vidas a miles de colombianos en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Entre las personas que nos están escribiendo hay 3 preguntas en especial que se repiten mucho. La primera, ¿cuántos subsidios se han entregado y cuántos faltan? Es decir, quisiera saber hasta cuándo tengo la posibilidad de aplicar a uno de ellos. Como bien lo mencionaba en la presentación, este momento es un momento histórico porque hay una disponibilidad de subsidios sin precedentes. En este momento, después de haber completado 40.000 subsidios BIS y 10.000 subsidios no BIS, quedan 60.000 subsidios para vivienda de interés social y 90.000 subsidios para vivienda no BIS. Están dispuestos para acceder a ellos de aquí a 2022, así que las oportunidades son muchas para los colombianos que deseen comprar vivienda. La disponibilidad de esos subsidios está garantizada por el gobierno nacional y pueden acceder a ellos. La única condición es tomar la decisión de adquirir vivienda. La segunda, ¿cómo puedo aplicar a un subsidio concurrente? Entonces, lo que tienen que hacer los hogares es dirigirse a la caja de compensación y manifestar que ellos están interesados en adquirir vivienda con estos subsidios.
Allí les dan una carta de aprobación del subsidio y luego tienen que dirigirse a la entidad bancaria de su preferencia a tramitar el crédito hipotecario, donde también deben manifestar que están interesados en adquirir vivienda utilizando los beneficios de Mi Casa Ya, con el subsidio concurrente. Es muy sencillo. Una cosa que es muy importante mencionarle a los hogares, particularmente a los hogares con ingresos de 0 a 4 salarios mínimos, aunque aplica para todos. Los programas del Ministerio de Vivienda, los programas del Gobierno Nacional no requieren ningún tipo de intermediario. Es decir, usted no tiene que postularse a unas listas de espera, usted no tiene que pagar a algún tramitador para que le saque los subsidios más rápido o que le ayude. No, una persona que le diga a usted, yo le saco ese subsidio más rápido, yo le garantizo que recibe ese subsidio, pero págueme tal plata, está intentando aprovecharse de usted. Todo el trámite se hace ante la entidad financiera, no hay que recurrir a tramitadores, no hay que pagar ningún costo de postulación. ¿Ok? La tercera, con el decreto 257 del 2021, que se conoció ayer, ¿qué mejoras va a tener para la aprobación de un crédito hipotecario? Sí, el decreto 251, también conocido el decreto sobre la relación cuota-ingreso o LTI, también se conoce en el sector, lo que hace es aumentar el límite regulatorio de la primera cuota del crédito. ¿A qué se refiere esto? Antes, para la primera cuota del crédito, los bancos tenían una restricción y que tiene sus razones en términos macroprudenciales. Y es que un crédito no se podía otorgar si la primera cuota de este crédito superaba el 30% del ingreso de ese hogar. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de esto? Pues que los hogares puedan estar en la capacidad de sostener esa deuda. ¿Qué observó el Ministerio de Vivienda? El Ministerio de Vivienda encontró que hoy en día, particularmente los hogares de menores ingresos, muchos de ellos destinan más del 40% de sus ingresos mensuales al pago de vivienda, pero al pago de arrendamiento. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, un hogar de un salario mínimo está destinando entre el 35 y el 40% de su ingreso al pago de un arriendo. Es decir, que están en la capacidad de destinar más dinero al pago de alojamiento. Uno se hace la pregunta, si hoy en día están pagando eso de arriendo, ¿por qué no permitirles que utilicen la misma proporción de su ingreso, ya no al pago de un arriendo, sino al pago de un crédito hipotecario? Eso fue lo que motivó al gobierno nacional para buscar un mecanismo para facilitar el acceso al crédito hipotecario por parte de estos hogares de menores ingresos. Y ese es el objetivo que persigue el decreto anunciado el día de ayer. ¿Qué hizo este decreto? Aumentar ese límite regulatorio de la primera cuota del 30% del ingreso al 40% del ingreso para los créditos hipotecarios de vivienda de interés social. Lo que está permitiendo esto es que muchos hogares colombianos que hoy en día están destinando más del 30% de su ingreso al pago de un arriendo, destinando la misma proporción de su ingreso al crédito hipotecario, puedan cumplir el sueño de ser propietarios. Esto no implica costos adicionales para los hogares, no implica una carga financiera más grande. Lo que se traduce es mayores oportunidades y también para el sector va a significar una mayor demanda de viviendas de interés social. Perfecto, David, excelente presentación. Agradecemos tu participación. Esperamos tenerte próximamente en una charla del Pabellón Inmobiliario Online. Un gusto, muchas gracias por la participación, la invitación. Que estés bien. Gracias. Heidi, muchísimas gracias. Y para todas las personas que están participando de este evento, queremos contarle una serie de alternativas de inversión inmobiliaria que hoy en día el mercado está mostrando que se están comportando muy bien, que están reemplazando la inversión inmobiliaria tradicional y que adicional al tema de adquisición de primera vivienda, se convierte en una opción de pensar en segunda vivienda sin comprar una casa o sin comprar un local buscando un arriendo. Básicamente esa alternativa lo que hace es que las personas desarrollen mejor la actividad de inversión inmobiliaria. Y para eso, pues, quiero mostrarles un poco como un comparativo entre ambas opciones. Perfecto, entonces en ese orden de ideas lo que podemos mostrar aquí son las dos opciones que hay para invertir, que tradicionalmente existen, que es la primera vivienda. Todo este ejercicio de primera vivienda lo podemos desarrollar con todo el antecedente que nos comentó David del gobierno a través de los subsidios y la posibilidad de que la gente se apalanque y se beneficie de las posibilidades que está otorgando el gobierno nacional. En segunda vivienda, las personas ya pueden empezar a pensar en diferentes alternativas. Adicional a
la primera propuesta donde en segunda vivienda las personas compraban un bien inmueble, sea un local comercial, un apartamento o cualquier otro activo de estos, y le apostaban a un tema de arriendos. Hoy en día las posibilidades se ampliaron. ¿A qué me refiero? Pues que hay dos opciones. Está claramente esa compra inmobiliaria de segunda vivienda como inversión, donde la persona, pues lógicamente le está apostando a temas de arriendos, a temas de valorización. Claramente tiene que pensar en temas de impuestos, de la administración de ese inmueble, eventualmente un tema de cuotas extraordinarias y el tema de remodelaciones o inquilinos, que también pues nos sobra en este concepto de inversión como segunda vivienda o como segunda opción de inversión inmobiliaria, pero buscando un retorno a través de unos arriendos. La opción planteada hoy en día que existe en el mercado, que es posible, es un concepto de inversión inmobiliaria donde no necesariamente se compra el activo, sea un apartamento, una casa o sea un local comercial, sino que la persona le apuesta y participa dentro del desarrollo total del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona va a tener una participación sobre las utilidades del proyecto. Adicional a eso, puede llegar a materializar una valorización si lo que hace la persona es tener o al final del ejercicio del proyecto adquirir el bien inmueble, pero sin el ánimo como les decía, de adquirir el inmueble, puede obtener unos rendimientos. Me explico, los rendimientos se generan porque se le da una participación sobre el total de la utilidad y eso vuelve el negocio muy interesante, muy rentable. ¿Qué garantías hay asociadas? Pues hay una sesión de participación, hay una garantía real sobre el total del predio en el que se desarrolla el proyecto y a diferencia del negocio convencional de inversión como segunda opción o como inversión tradicional inmobiliaria, donde la persona, como les decía, le apuesta a una serie de rentas, aquí se le apuesta, lógicamente, a que hay una fecha de ingreso en el proyecto y hay una fecha de salida. Esa fecha de salida normalmente se da ante el evento de la liquidación del proyecto. Cuando digo la liquidación del proyecto me refiero al cierre final de las ventas totales del proyecto. En ese momento las personas van a recibir obviamente todo el retorno asociado a esa inversión y en pocas palabras se convierten como en un pequeño socio del constructor donde él abre la posibilidad de que ellos participen del desarrollo total del proyecto y tengan el mismo beneficio porcentual en promedio de lo que son las utilidades del mismo. Eso es lo que hoy en día el mercado está mostrando, son las posibilidades que hay disponibles. En CIRI, el Círculo de Inversionistas Innovadores, nosotros estructuramos estos tipos de alternativas de inversión inmobiliaria. Pueden contactarnos, pueden visitar nuestra página www.ciri.co, que la están apreciando en la parte inferior izquierda de su pantalla, y ya con eso pues podemos avanzar en cualquiera de las propuestas. Yo les recomiendo que se documenten, que analicen y que miren todas las posibilidades que hay disponibles para inversión inmobiliaria en este momento que está en auge en Colombia. Hay una posibilidad enorme de participar de una serie de proyectos que hoy en día se están volviendo muy rentables porque las ventas se están dando muy rápido precisamente por ese primer antecedente que es todo el apoyo y los subsidios del gobierno. Y eso se convierte lógicamente en proyectos ganadores que se venden muy rápido y como tal generan todo un ejercicio financiero que permite a la serie de inversionistas que participan del círculo de inversionistas de CIRI, pues obviamente tener un retorno asociado muy, muy interesante. A todos les deseo un excelente día. Gracias por participar en el evento. Gracias, Heidi, y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima charla del Pabellón Inmobiliario Online. Muchas gracias a todos por su participación en el evento. Si desean conocer más información, pueden visitar la página del Ministerio de Vivienda. Y para temas de inversión inmobiliaria, pueden visitar www.ciri.com. Hasta una próxima ocasión.